En el estudio anterior vimos que la diferencia entre una persona del mundo y un auténtico cristiano depende exclusivamente de la paternidad. Paternidad. El auténtico cristiano es aquel que ahora es un hijo de Dios, y esa nueva paternidad, que incluye una nueva naturaleza, es la que le permite vivir de acuerdo al plan de Dios. La Escritura dice así, por ejemplo, Gálatas 4, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todo por medio de Jesucristo. Dice que al ser ahora hijos, la razón fue que Dios mandó su espíritu a vivir en nosotros. Insisto, no es la tenacidad del hombre, ¿sí? No es el esfuerzo personal, es el Espíritu Santo el que va cambiando nuestra vida en la medida en que conocemos a Dios, sus promesas, sus mandatos. En la medida que vamos conociendo y creyendo lo que Dios es, esa fe en las promesas de Dios es lo que realmente nos va cambiando. Gracias a ese poder, el apóstol Pablo, ¿sí?, aseguraba que él podía vivir, ¿sí?, espiritual todo el tiempo, haciendo la voluntad de Dios en todo el tiempo, sin importar las circunstancias. Por eso escribió Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos enseñan, dicen, no, pues Dios nunca lo va a dejar pasar hambre. Pues sí, puede que sí. ¿Sí? Dios no lo va a enriquecer. No, puede que sí. Ahora, lo que él está manifestando es que la abundancia que con mucha facilidad hace que muchos menosprecien a Dios, están sobrados, no necesitan de Dios. Inclusive hay gente que se acerca a la iglesia, Dios la prospera y no, estoy tan bendecido que no volví, ¿sí? O la escasez, que también logra que mucha gente se aparte de los caminos de Dios quejándose y renegando. Dice Pablo que ninguna de esas dos circunstancias lo saca de su caminar correcto con Dios. Y obviamente la clave está en ¿qué? En que ha recibido el Espíritu de Dios junto con esa nueva naturaleza cuando decidió aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. O sea que el poder está en el Espíritu Santo, ¿sí? Y eso en otras palabras quiere decir, conocemos su palabra, conocemos sus promesas, las creemos y esa fe es la que nos transforma. Sin embargo, a pesar de esta transformación milagrosa del nuevo nacimiento, todavía falta el trabajo de renovar nuestra mente, renovar nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que cambiar esa manera de pensar que traíamos, que es una manera de pensar completamente anti-Dios, y recibimos esa manera de pensar, ¿por qué? Porque estuvimos viviendo muchos años bajo la paternidad, bajo la influencia de Satanás. Entonces nos enseñó a pensar como piensa él y por eso la gente tiene un pensamiento normalmente es anti-Dios. No anti-religión, a la gente le fascinan las religiones, pero sí anti-Dios, ¿sí? Y por eso la gente lo rechaza. Ahora, cuando escuchamos esta verdad, cuando decimos que muchas de las cosas en nuestra mente y muchos de los sentimientos que expresamos tienen origen en lo que Satanás nos enseñó a creer, uno dice, uy, eso está muy horrible. O sea, ¿cómo así que lo que yo pienso, mis sueños, mis sentimientos se originan en lo que Satanás logró meter en mi corazón? Es muy difícil aceptar esta verdad. Sobre todo porque Satanás, sus ministros y sus mensajes se disfrazan como mensajes de luz. Satanás aparece como bueno, sus mensajes son salvadores para la gente. Entonces, que de buenas a primeras, imagínate que llega una persona por primera vez acá y le digan, ¿y qué le enseñaron allá en la iglesia? No, pues que todo lo que yo pienso y lo que yo siento es del diablo, que el diablo lo metió en mi cabeza, seguramente no vuelve. ¿Sí?
¿Por qué? Porque es una verdad muy difícil de aceptar, ¿sí? Nos hemos creído buenos y como cristianos todavía tenemos problemas para aceptar, ¿sí? De todo corazón esta verdad. Sin embargo, la Escritura lo confirma de muchas formas. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana, inútil, ¿sí? Destructiva manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres. La cual recibiste de vuestros padres. O sea, nuestros padres nos enseñaron a vivir la vida con los principios, objetivos, parámetros que ellos también recibieron y ha sido una cadena sí, de ir generación tras generación pasando un estilo de vida, una forma de vivir la vida. Sin embargo, el problema es que nuestros padres estaban completamente equivocados en lo que nos enseñaron. No lo hicieron con mala intención, sí, lo hicieron convencidos que era lo mejor, pero no eran conscientes de que toda esa información, no eran conscientes de dónde había salido toda esa información. ¿De dónde sale toda esa información que la gente tiene para vivir la vida? Si usted le pregunta a las personas, dicen, no, pues del mundo, los abuelos, los padres, fulano, la gente piensa, y uno lo que coge es de todo lo que el mundo enseña, y uno hace su propio reciclaje, y uno dice, no, esta es la partecita que yo creo. O sea, no hay ningún original, todos tomamos de algo. La Escritura dice que no hay nada nuevo, ¿sí? Lo que hemos pensado, esto ha sido un círculo, gente lo ha pensado, lo vemos en la moda, lo vemos en muchas cosas. O sea, ¿de dónde obtenemos la información para vivir la vida? Del mundo. ¿Y el mundo? ¿Qué pasa con el mundo? Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La primera pregunta es, ¿sí lo sabemos? Sí lo sabemos porque a veces nos parece que, y fulano no es lo más de lindo, pero no es cristiano, sí, solo le falta eso, pero es muy chévere, muy lindo, muy hermoso. Sí, o sea, a ver, ¿qué está diciendo aquí? Sabemos que somos de Dios. Y el mundo, algunos sectores, algunos personajes, las iglesias satánicas, los más malos, los sicarios, dice, el mundo entero está bajo el maligno. O sea que está definiendo, por un lado, ¿sí? Dos paternidades. Y cada paternidad, de acuerdo a su padre, tiene una manera de pensar. Por un lado están los hijos de Dios, estamos los hijos de Dios que hemos aprendido o estamos aprendiendo a pensar como Dios piensa. ¿Ya? Estamos en ese proceso, teniendo obviamente una escala de valores y objetivos completamente diferente a la del mundo. Pero el otro grupo, ¿sí? Es el que piensa como el maligno le ha enseñado a pensar. Ahora, el mundo entero, ¿sí? No es algunos sectores, el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Les aconsejo con esto de la venida del Papa, pues no criticar al Papa en el sentido de terrible lo que están haciendo, pero si uno hace una evaluación honesta, uno ve que todos son malos. Se habla de que la Iglesia Católica en los tiempos de Hitler era la que apoyaba el marxismo, se habla de una cantidad de cosas, se habla de la violencia en Colombia, donde algunos políticos quisieron terminar con el concordato, ¿sí? Que imponía Roma sobre nosotros, y entonces los sacerdotes con revólver al cinto desde los púlpitos animaban a la gente a que mataran a los liberales, a los conservadores. Y sabemos también que mucho auténtico cristiano, sí, decían, usted es tal cosa, y lo iban matando. O sea, la religión y todo este tipo de cosas que la gente plantea como bueno, todo tiene un origen, sí, que realmente es del diablo. Se disfraza de bondad, pero sus fines a la final son los mismos fines que Satanás ha tenido. Ahora, insisto, esto es difícil de entender, es difícil aceptar que los pensamientos de la humanidad, los parámetros de la humanidad tienen como autoría, ¿sí? Pues al mismo Satanás. Ahora, cuando dice sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, hay que entenderlo bien. No quiere decir que Satanás gobierna en la tierra, no. La Escritura nos enseña que Dios es soberano, no se mueve una hoja, no cae un pájaro, no pasa nada que Dios no haya organizado para el beneficio de la humanidad. Pero en todas esas cosas que Dios hace, por ejemplo, si pensamos ahora en los huracanes, ¿cuál es mi oración? Señor, que la gente entienda la necesidad que tienen de ti. Que la gente entienda que las cosas materiales no son el objetivo,
sino que estamos en la tierra para aprender, para trascender y conocer a Dios. O sea, hay muchas oraciones muy diferentes de simplemente protégenos, ¿sí? Y que el viento pues baje. No, o sea, hay cosas más espirituales, por algo Dios lo está permitiendo o lo está organizando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios hace las cosas a la perfección y Satanás, con su manera de pensar, hace que la gente piense mal de Dios. A eso se refiere. Dios controla lo que sucede. Satanás, sí, es el que controla o ha enseñado a la gente a pensar de una manera anti Dios, de tal manera que la gente evalúa las cosas que Dios hace y saca como conclusión de que Dios realmente está supremamente mal. Ahora, debemos entender que en este proceso que comenzó para nosotros, digamos, en esta era, en el paraíso, donde Satanás le dice a la mujer, pero ¿cómo no va a comer del árbol? Olvídese, Dios se está escondiendo algo bueno, usted lo que necesita es comer. O sea, ¿qué le está diciendo? Sí, lo que Dios te ha dicho y lo que Dios te ha mandado a hacer, eso no está bien. Sí, lo mejor es que tú hagas tal cosa. Este proceso de engaño comenzó hace muchísimo tiempo. De hecho, la Escritura nos enseña que cuando Satanás en el cielo se rebeló, convenció a la tercera parte de los ángeles que se fueran con él. Y si usted piensa de dónde salen los demonios, las potestades, los principados, son esa tercera parte de los ángeles, que son millones y millones y millones incontables de ángeles que se convirtieron en demonios, todos convencidos por la forma de pensar de Satanás. Y es por eso que, digamos, encontramos que en el mundo pasa lo mismo. La gente tiene una actitud y un pensamiento que es anti Dios. Esta terrible verdad la podemos, a veces no somos muy conscientes, pero la podemos corroborar en las palabras de Jesús, dichas a un grupo de personas que no podían entenderle, que no le querían oír, que más de una vez intentaron apedrearle. O sea, le comenzaban a escuchar y muerto de la piedra, eso así. ¿Y qué le dice Jesús a estos personajes? ¿Cuál es su problema? San Juan 8:43. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? La razón es, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Volvemos al problema básico. ¿Cuál es el problema? La paternidad. ¿Por qué no lo querían escuchar? ¿Por qué cuando lo escuchaban ni lo entendían? ¿Por qué querían apedrearlo? ¿Por qué lo llevaron al final a la cruz? Porque su paternidad era todavía una paternidad del diablo. Y entonces esa forma de pensar, ¿sí?, les llevaba a desear cosas completamente diferentes de las que Jesús les estaba enseñando. ¿Sí? Él ha sido homicida desde el principio, eso buscaron hacer, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira es lo propio, lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. O sea, la gente no cree en el mensaje de Dios porque está convencida de que lo que está creyendo es bueno, ignorando que todo eso proviene de Satanás, y obviamente esa es la reacción anti Dios que la gente tiene, sí, pues hacia el Señor y hacia las cosas del Señor. Ahora, si vemos el mundo cada vez peor, pues eso confirma esta verdad. Sí, el mundo cada vez está peor. Puede aumentar la tecnología, pueden aumentar muchas cosas, pero realmente el mundo, en el sentido moral y espiritual, cada vez está peor y no va a mejorar porque la paternidad de la mayoría de la gente sigue siendo una paternidad, pues, del diablo. ¿Cuál es la respuesta a este asunto? La respuesta a este asunto, lo estamos viendo también insistentemente, es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Usted reconoce que Jesucristo es Dios con suficiente fe para que Dios produzca el nuevo nacimiento, lo convierta en nueva criatura, le dé el Espíritu de Dios, y junto con este nuevo nacimiento viene la protección de Dios contra el maligno. Primera de Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea que está hablando de que los que hemos nacido de Dios, ¿sí?, no practicamos el pecado, pecamos, pero estamos en la lucha para salir. Y una de las razones es porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
El poder de Satanás sobre una persona es, podríamos decir, total. Si Dios no interviniera, Satanás hubiera acabado con la humanidad hace rato, hubiera exterminado a todo el mundo hace rato. Porque Dios interviene, y como en el libro de Job podemos ver que le coloca límites, sí, pues el asunto está como está. Pero cuando se habla, por ejemplo, de posesiones, de opresión satánica, se escuchan historias terribles donde una persona, siendo medio consciente, va y asesina a su propia familia sin quererlo hacer por el poder de Satanás en él. ¿Sí? O sea, es algo contra el cual el hombre no puede luchar. Pero para nosotros los hijos de Dios la protección es total. ¿Sí? Hay testimonios, hay libros de brujos muy poderosos que haciéndole brujería a algún cristiano descubrieron que era cuento lo que le habían enseñado, que el diablo era Dios realmente, era quien gobernaba, que el poder del diablo era infinito, y cuando han querido hacerle brujería o maleficios a un cristiano resulta que no les ha funcionado y varios se han convertido producto de eso, de entender que no hay nada tan grande como el poder de Dios. Los cristianos somos completamente inmunes a brujerías, a riegos, a cualquier cosa que alguien nos quiera hacer, no funciona. Mi mujer estuvo en La Guajira de misionera y decía que a veces veía a la gente cómo se iba adelgazando, adelgazando hasta que se moría. Dice que cogen un árbol de limón y cortan medio limón sin desprenderlo, hacen su brujería y el árbol se va secando y la persona también. Hay otros que cortan tiritas delgaditas, delgaditas de cuero de culebra y se la ponen en la comida y la persona se lo come y las personas se van inflando, se van inflando, se van inflando hasta que mueren. Nosotros tuvimos una empleada que tenía estás embarazada, no, es que nos pasa esto y mis hermanas han muerto de esto. Y eran cosas pues complicadas, o sea, contra el diablo el ser humano no puede. ¿Cuál es nuestra ventaja? El maligno no nos puede tocar, no nos puede afectar como lo hacía antes. Pero aunque el maligno no nos puede tocar, el problema es cuántas cosas de las que nos enseñó antes de ser cristiano guardamos en nuestra mente y corazón, creyendo que son verdad, que son buenas. Entonces, esas cosas son las que nos impiden, ¿sí?, aceptar, ¿sí?, con facilidad la palabra de Dios, creerla y obedecerla. ¿Por qué? Porque nos dicen cosas y uno dice, uy, no, es que eso como que no, difícil de digerir. ¿Pero por qué es difícil de digerir? Porque tengo ideas preconcebidas enseñadas por Satanás acerca de lo que es la vida. Ahora, usted podría, Jesús dijo, por ejemplo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A qué se refiere específicamente? A todas esas mentiras. Esas mentiras son las que me llevan a vivir de cierta manera. Cuando conozco la verdad de la palabra de Dios, lo que realmente es la vida, lo que realmente es bueno y es malo, entonces esa verdad me libra de la esclavitud producida por esa forma errónea de pensar. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, falta de contentamiento, codicia, ambición, deseo de poder, de figurar, las quejas, la preocupación, son algunas de las muchas evidencias de que tenemos una manera de pensar torcida. O sea que, aunque no nos demos cuenta, todavía tenemos una manera de pensar un poco torcida, porque a veces nos preocupamos, a veces no hay contentamiento, a veces que quiere figurar, y esas son manifestaciones de una forma de pensar completamente equivocada. Cuando una persona vive solo para hacer la voluntad de Dios, no manifiesta ninguna de estas cosas que yo mencioné. El deseo de servir, no es figurar, hacer la voluntad de Dios, si le agradecen o no, no le va a importar. Si Dios lo enriquece o le empobrece, tampoco le importa. ¿Sí? O sea, esas cosas que he mencionado, con falta de contentamiento, codicia, ambición, son cosas que se manifiestan producto de una manera errada de pensar. Lo contrario es esto, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La confianza en Dios me lleva a pensar como Dios, y ¿eso qué hace? Guarda mi vida en completa paz. En completa paz. ¿Sí? Que es lo mismo que decía Pablo. ¿Sí? O sea, no importa cómo sea la situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo vivir cualquier situación porque tengo una manera de pensar y por lo tanto unos objetivos completamente diferentes. ¿Por qué, teniendo claro muchas de estas verdades, no logramos vivir en completa paz?
Y la respuesta es porque para que Satanás pudiera enseñar su manera de pensar al mundo, primero tuvo que destruir la confianza del hombre en Dios. Si yo confío en Dios y conozco lo que Él dice, no aceptaré que otro me diga algo diferente. Si yo quiero hablar mal de una persona, lo más práctico es daño su testimonio. Ah, no, fulano es sicario, es violador, es no sé qué, es dice cuándo. Y ya dañando el testimonio, pues cualquier cosa que diga fulano pierde valor. Sí, esa es la importancia del testimonio. O sea, hay cristianos ventajosos, tramposos, mañosos, que siempre llegan tarde, que no sé qué, que dice cuándo. Y entonces luego hablan del Señor y la gente dice, no, pues, o sea, el testimonio es muy importante. Entonces, lo que Satanás hizo fue eso, ¿sí? Lograr que el hombre desconfiara de Dios. Y cuando el hombre desconfía de Dios, es presa fácil para, vea, esto es lo que tienes que hacer. No confíes en Dios, Dios te dijo esto, no, eso no es, esto es lo que tienes que hacer. Y de esa manera Satanás convenció al mundo de que Dios era malo. ¿Qué es lo que vemos hoy? Que producto de este trabajo hay mucha gente que no cree ni siquiera que Dios exista. Hay mucha gente que no cree que Dios exista. Para otros la imagen de Dios es algo ridículo, un Dios que brilla por su ausencia, un Dios que no hace justicia cuando ven todas las cosas pasan, un Dios que no protege, un Dios que no provee, un Dios que ni siquiera escucha, un Dios que no responde. Y entonces un Dios así, ¿y para qué lo busco? Entonces la gente dice, no, eso lo que yo no haga por mis propios medios no va a funcionar. Eso la religión es para los débiles, para los engrupidos, allá van y le sacan la plata. Y todo ese cuento, ¿de dónde sale? Pues es la forma de pensar de Satanás, que enseñó todas estas mentiras. ¿Por qué? Porque la gente no cree en Dios y eso ayuda, o sea, se va reciclando todo esto. La incredulidad, podemos ver en la escritura que se originó en el corazón de Satanás. Y la incredulidad, les decía la semana pasada, es negar la verdad. Dios es súper poderoso, omnisciente, omnipresente, justo. Bueno, Dios es espectacular. Y el hombre dice, no, Dios no es eso. Negar esa verdad de lo que Dios es lo único que hace razonable alejarse de Dios e ir contra Él. Sin negar esa verdad. ¿Sí? Es como que un gigante lo tiene a usted y lo va a golpear y alguien le dice, no, eso es puro moco, eso es como de merengue, de suspiro, ese no hace nada. Ah, bueno, sí, no hace nada, entonces no nos asustemos por su imagen. Más o menos es lo que hizo Satanás, ¿sí? Cuando le dice a Eva, no es de esa manera, es de esta otra manera, haga de esta manera y usted va a ser mejor como Dios. Lo que le está diciendo es, Dios no va a hacer nada, Dios no va a juzgar, Dios no va a poner ningún problema. O sea, la incredulidad es lo único que hace razonable irse contra Dios. Pero obviamente no funciona, ¿sí? Lo cierto fue que Satanás se convirtió, producto de todas las cosas grandes que tenía, todo se volvió al revés y se convirtió en el ser más maligno que existe en el universo. Todo comienza negando la grandeza de Dios para poderse rebelar contra Él. ¿Qué tan grande es nuestra imagen de Dios? Pues en lugar de ponernos a pensar qué tan grande es nuestra imagen de Dios, lo que tenemos es evaluar qué estamos haciendo. Porque si estamos haciendo cosas, sí, que Dios ha prohibido, por más de que digamos, es que Diosito lindo es tan lindo y tan grande y tan poderoso, al actuar de forma contraria a sus principios, a sus mandatos, lo que en el fondo estamos diciendo, para mí Dios no, olvídese, no ve y no hace. Y eso todavía queda algo de eso, de esa incredulidad en nuestra vida. Y por eso encontramos cristianos que fornican y creen que todo va a salir bien, que no se sujetan a la autoridad y todo va a salir bien, piensan eso, que no asisten con juicio a la iglesia, que no estudian la escritura, que no leen y todo creen que va a salir bien, que no son fieles con los diezmos, no son fieles con la gente, no son cumplidos y creen que todo va a salir bien, que no honran, no respetan a los padres y piensan que todo va a salir bien, que mienten, que son desjuiciados, que son indisciplinados. O sea, cualquier pecado que cometamos es evidencia de que estamos viendo a Dios como un bobo. No, yo estoy haciendo esto y sabes que esos pecados sí, pero de todos modos vale la pena. O sea, no hay temor de Dios, porque Dios de su grandeza se volvió un Dios de camándula, de llavero, Él no va a hacer nada. Sin embargo, la pregunta es,
¿Cómo se le ocurre a cualquier criatura del universo pensar que puede ir contra Dios y que al final le va a ir bien? ¿Cómo se le ocurre pensar eso? O sea, eso no cabe en la mente de cualquiera, a no ser que sea tan incrédulo que piense que Dios no es nada. Sin embargo, si el hombre actúa en esa incredulidad, pues eso no lo va a ayudar. Si usted se tira a un edificio pensando que va a volar, por más convencido que esté, eso no lo va a ayudar, no va a volar, va a recibir las consecuencias de haberse lanzado. En la Escritura se advierte bastante acerca de este asunto del juicio de Dios. Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. O sea, ese Dios grande, poderoso, es un Dios misericordioso que perdona, pero ¿perdona a quién? ¿A todos? No, al que se arrepiente. Dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea, que son las dos cosas, ¿sí? Él es amplio para perdonar a todo aquel que se arrepiente, pero a todo aquel que no se arrepiente dice, ni pues chiras, o sea, yo no lo voy a tratar como si fuera justo, si está andando mal, si está haciendo las cosas al revés, pues va a recibir el juicio de Dios. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Otras traducciones dicen hasta la tercera y cuarta generación. De aquí se han inventado el pecado, las maldiciones generacionales. No, lo que está diciendo la Escritura es muy claro, es, vea, si su papá es un tipo que anda lejos de Dios y anda rebelde contra Dios, yo lo juzgaré. Y si los hijos viven igual, también los voy a juzgar. Y si los nietos, a todo el que siga andando mal, lo voy a juzgar. O sea, eso es lo que está diciendo, no está diciendo que los pecados, ¿sí? Pero normalmente sí pasa. ¿Cómo aprendimos a pensar al estilo del mundo o al estilo de Satanás? Pues generación tras generación, ¿sí? Fue algo que se fue transmitiendo. En esto Dios no cambia. Bajo el nuevo pacto Dios sigue actuando de la misma manera. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuál es el problema? No es ser pecadores, es no arrepentirse. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, y cuando habla de perseverando, pues habla de la lucha que tenemos normal, buscan gloria, honra e inmortalidad, eso sí hay que buscar, pero en el cielo, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea que el asunto es así de sencillo. Nuestra incredulidad nos lleva a desobedecer cosas que entendemos que Dios dice que no debemos hacer y obviamente eso perjudica nuestra vida. La clave es renovar nuestra mente, creer verdaderamente en lo que Dios dice, creer que la obediencia trae bendición con buena actitud y obviamente vivir de esa manera. O sea que la incredulidad ha sido como el golpe mortal de Satanás a la humanidad. Pero hay otras cosas que él ha hecho que son también supremamente destructivas, supremamente pecaminosas y la gente no las ve malas. Y a veces nosotros no las vemos malas. ¿Cuál es otra de estas? Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, o sea, Dios mintió, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, es un hipócrita Dios, pero usted va a ser como Dios, ¿sí? Si le desobedece, sabiendo el bien y el mal. Primero, quita el temor del hombre hacia Dios, para luego poder, ¿sí?, decirle al hombre, coja un camino diferente. ¿Sí? No haga la voluntad de Dios, pero es la voluntad de Dios lo que está haciendo. No, pero bueno. Dice, pero bueno, ¿qué? O sea, ¿estás dispuesto a pelear con Dios de esa manera? Ahora, decía yo la otra vez, tristemente no, pero es como Dios lo ha diseñado. Si uno al obedecer viera ahí mismo la bendición, o si uno al desobedecer ahí mismo recibiera el garrotazo, pero es que es por fe.
los resultados vienen con el tiempo. Con el tiempo. Sí, por eso dice hay que perseverar en hacer el bien. ¿Por qué persevera uno? Porque uno está haciendo lo correcto y lo siguen tratando mal. Y uno sigue haciendo lo correcto y ve que lo siguen. Entonces uno dice, no, pues yo confío en Dios, yo sigo haciendo lo que es, pase lo que pase. Al final, en el justo juicio de Dios, las cosas se verán como realmente son. Ahora, resumiendo lo que Satanás le dijo a la mujer, no vivas para Dios. No vivas haciéndole caso a Dios, no vivas tratando de complacerlo. Eso no es bueno para tu vida. Vive para ti. Eso es. No vivas para Dios, vive para ti. Ahora, ¿ustedes creen que las personas del mundo que viven para sí mismas creen que están haciendo algo malo? Es más, cuando las personas comienzan a vivir para sí mismas y no les funciona, ¿qué hacen? Buscan a Dios para que les ayude a vivir bien para sí mismas. Así de sutil es, así de perverso, pero así de dañino es. Las personas no son conscientes de que vivir para uno mismo, sí, es opuesto, completamente opuesto a la voluntad de Dios. Fuimos creados para realizarnos sirviéndole a Él. Y Satanás le dice al hombre, no vale la pena hacer la voluntad de Dios. Vive para ti mismo. Sí, si no ves por ti, nadie va a ver por ti, no confíes en nadie y una cantidad de argumentos, pero el cuento es que cuídese, hermano. ¿Sí? Porque si usted no se cuida, nadie lo va a cuidar. Ahora, lo mismo trató de hacer Satanás con el segundo Adán. La Biblia habla de que Jesús es el segundo Adán. Cuando Jesús vino ¿a qué? En obediencia restaurar la obediencia y el servicio que los hombres habían abandonado respecto de Dios. Entonces Jesús viene a obedecer desde el principio hasta morir en la cruz obedeciendo. ¿Qué es lo que hace Satanás cuando lleva 40 días en el desierto con un hambre ni la tenaz, me imagino? Se le aparece Satanás y le dice, hijo de Dios, en estas condiciones, con este calor, con esta hambre, por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo? Di que estas piedras vive para ti, no vivas para Dios. Jesús respondió, entonces le habló, no, usted lo que necesita es fama. Tírese de ese edificio y verá que los ángeles lo recogen y usted se va a hacer famoso. Nada. No, entonces ¿sabe qué? Le ofrezco todo el mundo aquí, todas las cosas, no se torture haciendo la voluntad de Dios. Si usted vino a recuperar esto, yo se lo entrego facilito. Solo no viva para Dios. O sea, vino a atacarlo con lo mismo que hizo con Adán y Eva, solo que Adán y Eva sí la embarraron. Pero Jesús, ¿qué fue lo que respondió? Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que la pregunta podía ser, ¿por qué buscamos al Señor? ¿Para que nos ayude con nuestra vida? ¿O para aprender, entender qué es lo que Él quiere que hagamos y vivir de acuerdo a lo que Él ha planeado para nosotros? Si uno revisa sus oraciones lo podrá como entender. ¿Sí? Usted por qué anda pidiendo, usted cómo anda orando. Pero el punto es que no debemos vivir para nosotros mismos. No debemos vivir para nosotros mismos al estilo del mundo, porque eso es completamente opuesto al diseño original de Dios. Pablo, que no estuvo con los discípulos de Jesús, escribe en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos propiedad de Dios, yo debo vivir para Dios, no vivir para nosotros mismos. Ahora, los pecados se van encadenando, ¿sí? Los pecados se van encadenando. El hombre es incrédulo, el hombre se rebela contra Dios, el hombre dice, voy a vivir para mí mismo. ¿Cuál es el que sigue? ¿Qué necesito para vivir bien yo? El mundo. Voy a conquistar el mundo. Entonces el siguiente pecado que sigue allí es el amor al mundo. Las personas que viven para sí, se nota que viven para sí porque aman el mundo. Y en sus oraciones quiere que Dios les entregue el mundo.
Sí, no son de las que oran, Señor, haz tu voluntad y en medio de esta situación enséñame lo que tú me quieres enseñar porque quiero conocerte más. No, no, no. Es Señor este trabajo y Señor este proyecto y Señor tal cosa y Señor. O sea, quieren mandar en todas las cosas que ellos creen que son lo mejor para su vida en lugar de hacer las cosas con responsabilidad. No digo que no hay que hacer nada, hay que hacer todo con responsabilidad, hay que aprovechar las situaciones, las oportunidades, hay que aprender a vivir las crisis, pero en medio de todo eso la pregunta y la oración más importante es, Señor, que yo entienda lo que tú me quieres enseñar, que yo haga tu voluntad. Pero ese vivir orando y protege mis hijos y el perro y el gato y el no sé qué y el carro, o sea, son muestras del amor al mundo y de cómo busco a Dios para que por favor el mundo no se me despegue, Señor, porque terrible si el mundo se me despega. Es tan erróneo esto del amor al mundo, pero tan inconsciente la gente que en el mundo aman a los que aman el mundo. Los codiciosos, los faltos de contentamiento, los que conquistan, los que forman superempresas y son tenidos así, tenaces. Y a veces llegan a las iglesias y les hacen el mal de trazarlos con pleitesía. No, usted es millonario, usted es primera fila. Sí, yo recuerdo algunos discípulos en algunas iglesias así, eso nadie se podía sentar en la primera fila porque era para él. Sí, luego se pasó a esta iglesia y llegaba tarde y le tocaba quedarse de pie afuera. ¿Para que llega tarde? El punto es, sí, el mundo ama esas cosas, pero eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Es muy clara su palabra, 1 Juan 2:17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor al mundo manifiesta el amor, entre comillas, sí, que Satanás metió en nosotros. Ame el mundo, no a Dios, ame el mundo. Entonces, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hace muchos años usábamos una frase, no sé si algunos todavía la usen. Cuando le hablamos a la gente de Cristo le decíamos, en el corazón del hombre hay un enorme vacío con la forma de Dios. Y ese vacío solo Dios lo puede llenar. Un enorme vacío. La base de esa frase es que los seres humanos fuimos creados para vivir para Dios. Necesitamos vivir para Dios. Y solo viviendo para Dios nuestra vida va a quedar satisfecha. El asunto es, el hombre deja de servir a Dios y se genera un vacío enorme en su corazón. ¿Qué comienza a hacer para llenarlo? Rebeldía, ¿sí? Su propio camino, amor al mundo. Todas las cosas, y en especial este amor al mundo, es lo que el hombre usa para llenar el vacío que dejó la ausencia de Dios. Si Dios es infinitamente grande, ¿qué tanto habrá que conseguir para reemplazar ese vacío, para tapar ese hueco? O sea, la respuesta es, no importa lo que el hombre haga, el vacío va a seguir existiendo. Y por eso usted encuentra personas que tienen lo suficiente para vivir el resto de su vida, pues mirando los paisajes y viajando y lo que quiera, no para de trabajar. ¿Por qué? Porque el vacío, haga lo que haga, no se llena. Tristemente el hombre no entiende y cuando resulta que tiene problemas para llenar ese vacío con las cosas del mundo, entonces ¿qué hace? Busca a Dios para que le ayude. Otra vez el mismo enredo, ¿sí? Buscar a Dios para vivir la vida al estilo de Satanás. Lo correcto sería volver a Dios. Señor, yo necesito es servirte, yo necesito es hacer tu voluntad. Y realmente el hacer la voluntad, dice David, el hacer tu voluntad es algo que me ha agradado, ¿sí? O sea, como de meollo, de grosura, el estar en tu presencia es lo único que llena mi vida, ¿sí? Yo experimento que cuando me voy así como enfriando, me comienzo a aburrir, ¿sí? Pero cuando me meto otra vez en las cosas que Dios quiere que yo esté, vivo contento todo el tiempo, haciendo chistes todo el tiempo, burlándome. Mentiras. Ahora, el asunto es ese, ¿verdad? No es con el pecado, o por más pecado que cometamos, no vamos a lograr, ¿sí?, llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente no puede, entre comillas, de manera normal llenar el vacío? Cuando no logra concretar sus objetivos. ¿Qué hace la gente? Comienza a pecar más.
Por ejemplo, vean esta lista de pecados y se va a dar cuenta que estos pecados todos son usados para tener más, para disfrutar más, para hacer más. ¿Sí? En recuerdo a los valores del mundo. O sea, ya no es conquistar el mundo de la manera normal, o sea, siguiendo los parámetros del diablo, que igual está realmente muy mal, sino que es cometer otra gran cantidad de pecados para poder, como sea, lograr los objetivos de conquistar el mundo y llenar el vacío y nunca se va a poder lograr. Dice Romanos 1:28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, incredulidad, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El diablo cambió su manera de pensar y comenzaron a vivir como burros. Dice, estando atestados de toda injusticia. ¿Qué es injusticia? ¿Qué es ser injusto? Es una herramienta para obtener algo que no tengo derecho. Injustamente lo robó. Y así son todos. Injusticia, fornicación. ¿Qué es fornicar? Querer disfrutar del sexo fuera del matrimonio, sin haberse casado, adelantarse a algo que no le corresponde, pero no importa, fornica, ¿sí? Sigue diciendo perversidad, bueno, imagínense, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todos esos pecados los usamos para tener más. No respeto a mis padres, no tal cosa, yo insulto, yo injurio, yo daño la fama de otra persona. Todos son pecados que usamos para tener más, con las ganas de llenar el vacío. No, entre más pecado, más grande es el vacío. Y lo más tremendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. O sea que hay que convencer a los demás de que hagan lo mismo que uno está haciendo. Ahora, alguien decía, el mundo ha mejorado, la civilización, la educación. Y un escritor, C.S. Lewis, escribía, la educación sin valores, por más útil que nos pueda parecer, solo hace de los hombres un demonio más inteligente. Entonces ahora, ¿cuándo se oía en la antigüedad que se robaban órganos? Que se secuestraban a un joven de 15, 17 años para sacarle los ojos, el hígado. No, eso no existía. Ahora sí, sí, porque hay la tecnología y la ciencia para poder aprovechar el robarle órganos a una persona. Y una cantidad de cosas que han aparecido con la ciencia, o sea, es una diversificación del pecado. Nunca se detienen, nunca estarán satisfechos. Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. O sea, nunca va a estar contento, no se podrá detener. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. No sacará fruto. Hay otra parte que dice, aumentan los bienes y aumentan los que los consumen. Y cuando habla de la herencia, dice, y la herencia la coge una persona y la malgasta, y la persona que la dejó mucho se apretó el cinturón para dejar, y el otro cogió y la acabó y la malgastó. ¿Sí? O sea, dice, es inútil vivir con ese tipo de parámetros. He conocido, han llegado a la iglesia personas metidas en malas cosas, traficantes, sí, de las autodefensas, cosas por el estilo, sicarios. Y es chistoso porque el planteamiento de muchos de ellos es la última vuelta, ¿sí? El último viajecito, ¿no? El último paquete. Es que yo necesito hacer esto para poder ya, con esto ya quedar tranquilo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo he podido ver en los que han asistido a la iglesia con esa mentalidad? Que Dios los ha cogido, los ha arruinado, los ha mandado a la cárcel y a otros los han matado. ¿Por qué? Por su insistencia, es que yo quiero ser cristiano, pero es que arrancar de cero no, yo quiero llevar unos kilitos y entonces que ya poder comenzar un negocio aquí. Y los que han venido a esta iglesia, que han tratado de hacer eso, ninguno le ha funcionado. Insisto, sí, arruinados en la cárcel o muertos han terminado. ¿Sí? ¿Por qué? Ese es el engaño de Satanás. ¿Sí? El querer, pero no paso. Ahora, cuando uno piensa en cómo se nos ocurre ir contra Dios, o sea, ¿qué hay en nuestra mente para poder ir contra Dios? Uno dice, pues ahí, o sea, ¿cómo se origina algo como eso?
Y uno dice, tiene que ser el revuelto de varias cosas. Otro ingrediente, por ejemplo, que creo que llevó a Satanás, y lo menciona la Escritura, a rebelarse contra Dios es el enaltecimiento, el orgullo, la prepotencia, el creer que yo soy el tenaz. Y creo que también es un pecado que podemos ver, ¿sí?, en la gente. ¿Sí? Hay gente que porque Dios le ha dado más, entonces ya se cree, ya sea porque Dios le dio más belleza, o porque Dios le dio más sabiduría, o porque Dios le dio más, una mejor posición. Gente que cree que por eso se inflan. Satanás tenía de todo y dice que sí, se enalteció su corazón. O sea, enaltecerse es si usted mide 1 metro y dice que mide 3, ¿ya? Él estaba y era un ser muy poderoso, pero pensó que podía estar a la altura de Dios. O sea, se infló como un sapo. Sí, o sea, es un revuelto de cosas que son las que hacen que nos rebelemos contra Dios. O sea, este enaltecimiento es otro pecado que veremos la próxima semana. Por ahora la recomendación es 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Mire, usted puede comprarse una finca por allá en el Pico del Oro, ¿sí?, e irse a vivir allá. El problema es que no va a poder venir a la iglesia, ¿sí?, porque ¿cómo se viene a la iglesia? ¿Sí? Y entonces alguien le dice, oiga, pero ¿cómo así? Y dice, no, yo puedo comprar una finca donde yo quiera. Sí, todo le es lícito, pero no todo conviene. Debemos tomar decisiones que alimenten lo más importante, nuestra vida espiritual. Usted puede tomar cualquier trabajo y nadie le puede decir, pero ¿por qué estás trabajando allí? Pero ese trabajo que tienes te permite alimentar adecuadamente tu vida espiritual. O ese trabajo te ha alejado y es evidente que no te conviene. Entonces, son cosas que hay que pensar. Todo te es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? O sea que el punto es, sí hay libertad, pero no todo conviene, no todo edifica. Pero mire cómo remata. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es dando como se recibe. El mayor entre nosotros, dijo Jesús, es el que sirve, no el que es servido. Es completamente opuesto a la filosofía del mundo. ¿Qué enseña Satanás? Viva para usted. ¿Qué dice la Escritura? No viva para usted. En las cosas que haga, no busque su propio beneficio, busque el beneficio del otro. Y cuando pensamos en el beneficio del otro, lo que prima allí es el testimonio. Tu testimonio ayuda a que otros se acerquen a Dios. Porque usted puede ser un cristiano impecable, tacaño, impaciente, sí, o sea, y dice, bueno, ¿por qué esa tacañería? ¿Por qué esa impaciencia? ¿Por qué esa dureza? ¿Por qué ese legalismo? Es que es perfecto, pero está espantando a la gente, o sea, no está haciendo cosas que son realmente buenas para los demás. Y eso es lo que nos pide, que en nuestras relaciones, sí, hagamos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que hagamos cosas que sean de bendición para los demás. En otras palabras, no sea ventajoso, nunca sea ventajoso. Ni siquiera en los deportes sea ventajoso. Sí, eso no está bien. Cuando usted es ventajoso, ¿qué está buscando? No, es que yo voy a ganar, yo soy el mejor. No sea ventajoso, no sea aprovechado, por ninguna razón explote a la gente, no deje de pagar lo justo. No deje de pagar a tiempo, no engañe jamás, no mienta para obtener beneficio, no se enseñoree de la gente, mucho menos de su mujercita y sus hijos. Reconozca el trabajo de los demás, pague lo justo. Es decir, como dice la Escritura habla de los malos siervos de Dios y dice, ellos hacen mercadería de la gente, ellos se aprovechan de la gente. Dice, no, eso no, o sea, eso es buscar su propio beneficio. ¿Sí? Hay que buscar es el beneficio de la gente que Dios ama. Hay que hacer cosas que beneficien a la gente. ¿Sí? No buscar nuestro propio bien. ¿Para qué? Para contrarrestar esa enseñanza del diablo que dice, viva para usted. ¿Sí? ¿A usted qué le importa? Lo primero es usted. No es la forma de vivir. Es, insisto, dando como se recibe. Y si lo hacemos de esa manera, siempre, a la final, así sea en la presencia de Dios, vamos a ver la recompensa. Yo me he podido contactar con algunos discípulos de hace 30 años
que cuando me sacaron de cierta organización, es que yo digo las cosas muy claras y no le gusta a la gente, me echaron. Me difamaron también, entonces discípulos de 7, de 8 años, o sea, de mucho tiempo, muy lindos, ni hablar, o sea, pero digamos, pasaron los años y Dios ha hecho cosas y alguno de ellos me decía, uy, perdóneme, Germán, cometimos el gravísimo error de creer lo que dijeron de usted, ¿sí? Porque nuestro pastor nos decía que usted tal cosa y tal otra, nunca evaluamos, nunca usamos de los principios bíblicos. Y estoy recuperando familia por todos lados, voy a ver si me dedico a viajar. El punto es, hagamos lo que edifica a los demás, lo que ayude a los demás, ¿sí? En las decisiones que beneficia a los otros. Mire, cuando uno vive, yo me doy cuenta en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, cuando uno vive en función de ayudarles a ellos, uno siempre tendrá mucho por hacer. Pero cuando uno vive en función de que le den, sí, uno se siente, o sea, quiere más, quiere más, quiere más. Pero qué delicia, sí, poder ayudar a un hijo, a la esposa, a un discípulo, qué rico poder ayudar a los demás. Es una sensación muy espiritual, muy agradable que llena la vida de uno. Así no le agradezcan a uno. Sí, uno dice, uy, súper, súper, no, Señor, chévere que me permitiste hacer esto, o esto otro, o esto otro. Sí, cuando uno da consejería y la persona se ubica y entiende la voluntad de Dios, uno se siente contento. Cuando uno ve que la gente obedece los principios y Dios hace milagros, pues es una delicia, pero eso no es buscar nuestro propio bien, sino es buscar el bien de los demás. Vamos a orar.